Ser Podcast. El presidente del Gobierno ha sido hoy inequívoco sobre los indultos a los presos del Procés. La concesión o no de estos indultos es ahora mismo una decisión política y el presidente ha utilizado un argumento político que permite pensar que el Ejecutivo se inclina a concederlos. La venganza y la revancha no es un valor constitucional, ha dicho Sánchez, sí lo son la concordia y el entendimiento. No es una decisión sencilla, quizá es la más delicada políticamente que va a tomar porque el otoño del 17 fue dramático no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Y es preciso que el Gobierno vaya de frente y explique bien su decisión, sin ambigüedades ni distracciones. Especialmente porque tiene el informe de la Fiscalía en contra y esta semana se conocerá el del Tribunal Sentenciador, el Supremo. No son vinculantes, pero pesarán. De las palabras de hoy del presidente se deduce que el Ejecutivo ha decidido pasar a la acción para tratar de romper el bucle al que los independentistas han llevado a Cataluña. Y lo hacen aprovechando que los de Puigdemont han perdido la presidencia de la Generalitat. El Gobierno cuenta en este asunto con el apoyo de sus socios parlamentarios habituales y se encuentra ya con la feroz oposición del Partido Popular, que anuncia recurso al Supremo si hay indultos y que ha puesto en marcha ya la trompetería habitual sobre la entrega de España y la democracia a sus enemigos. España se ha roto, por cierto, tantas veces, según los populares, que a estas alturas debería ser un patchwork hecho de 1000 retales. Y para rematar, después de negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial con argumentos variados y sucesivos, hoy han encontrado un nuevo argumento. Con indultos no habrá pacto para la renovación. Dicen ahora, como hace 15 días era que con este sistema de elección de vocales no habrá pacto para la renovación. Y antes fue que con Pablo Iglesias en el Gobierno no habrá pacto para la renovación. Una oposición situada siempre a la contra, en realidad, deja las manos absolutamente libres al Gobierno. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Para el análisis de este martes, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de iDerecho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. El día en 2 minutos, Aymar. Lo hemos avanzado en la SER esta noche. El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, sí tiene intención de declarar ante la Audiencia Nacional. Según nos ha confirmado su entorno jurídico, Gali no tiene ninguna intención de fugarse o de esquivar esa citación y va a pedir declarar por videoconferencia el 1 de junio, que es cuando está citado, y hacerlo desde el juzgado de Logroño. De todas maneras, su evolución médica preocupa, está mal, apenas ha podido ingerir alimentos sólidos en el hospital en el que está ingresado por las graves secuelas del COVID. Sobre el COVID, Today, the U.S. will hit 50% of adult Americans that are fully vaccinated. Estados Unidos acaba de anunciar que tiene ya al 50% de la población adulta completamente vacunada. Es el segundo país con mayor porcentaje de vacunación después de Israel. Aquí en España los completamente vacunados son 8.200.000 españoles, el 17% de la población, pero hay un 37% que tiene ya por lo menos una dosis puesta. Les hemos avanzado a las 8 que Sanidad y las comunidades autónomas quieren ampliar el uso de la vacuna de Janssen y ponérsela también a los mayores de 40, porque ahora se les está aplicando a los de 50 a 59. Sanidad y las comunidades piden poder ponérsela entre los de 40 a 49. Hoy varias comunidades han empezado a pincharles la segunda dosis a los trabajadores esenciales de menos de 60 que recibieron la primera de AstraZeneca. Estas personas han sido las primeras de España en elegir vacunas, si ponerse la segunda de Pfizer, como recomienda Sanidad, o repetir con AstraZeneca, como recomienda la Agencia Europea del Medicamento. ¿AstraZeneca o Pfizer? AstraZeneca. ¿Por qué? Porque creo que es más seguridad, la vacuna es segura, es eficaz y tiene la garantía de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Pedro viene a vacunarse, ¿qué le van a poner? ¿Usted qué ha elegido? Yo AstraZeneca. La gente teniendo que elegir. La gran mayoría de estas personas está decantando por AstraZeneca. En Murcia, por ejemplo, ha sido un 70% de los que han ido a vacunarse quienes han elegido AstraZeneca. En Andalucía, así como en España, todo el mundo que elija AstraZeneca va a tener que firmar un consentimiento informado. En Andalucía parece que no. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha dicho que ellos no lo van a exigir. Esas personas citadas tendrán que firmar un consentimiento, pero desde aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Simple y llanamente es
un trámite, un mero trámite que nos obliga al Gobierno de España, pero que se debe hacer así. Lo importante sin duda es la vacuna y no la firma. El consentimiento es lo que sugiere el Ministerio. El que no quiera firmar no se le obliga a firmar y se puede vacunar. Y en el Congreso hoy Vox ha intentado reventar el minuto de silencio que se ha guardado en la Comisión de Igualdad por los 6 crímenes machistas de la semana pasada. La portavoz de Vox, Lourdes Méndez, ha intentado desvirtuar ese minuto de silencio mezclando la violencia de género con otro tipo de crímenes. La presidenta de la comisión, la socialista Pilar Cancela, le ha frenado. Me gustaría que este minuto de silencio se hiciera por todas las personas que hayan sido asesinadas. Pues lo siento mucho, pero el objetivo de este minuto de silencio es el que he dicho, así que... Nosotros nos haremos este minuto de silencio para todas las personas asesinadas y para todos los homicidios que se hayan producido en esta última semana. Lamento profundamente, tengo que decirlo, que incluso en un momento así ni siquiera seamos capaces de sumarnos a una situación tan dramática y tan bárbara como la que estamos viviendo. 6 mujeres muertas en una semana. Y algo más que deja este día a punto de terminar. La UEFA expedienta a los promotores de la non nata Superliga de Fútbol, Real Madrid, Barça y Juventus. Jordi Martí, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches. En efecto, el pasado día 12 de mayo informábamos del nombramiento de los inspectores de ética y disciplina de la UEFA. Tenían que llevar a cabo, Pepa, una investigación disciplinaria en relación a una posible violación del marco legal de la UEFA por parte, como decías, de Madrid, Barça y Juventus respecto del llamado proyecto de la Superliga, y en efecto en su investigación hayan indicios de vulneración e incumplimiento de artículos. Por lo tanto, se abre un expediente disciplinario y empieza hoy el periodo para que Barça, Madrid y Juventus presenten ya sus alegaciones, y dentro de 2-3 semanas la UEFA resolverá. Veremos si les excluye de la competición o en qué queda su sanción, y en todo caso podrá ser recurrida ante la propia Cámara de Apelación de la UEFA e incluso ante el TAS. Un beso, Jordi. Igualmente. A las 11:30 en El Larguero con Manu Carreño, toda la información y los detalles. Vamos a la contra de hora 25. Hope you find your way. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Hoy vienes con una de esas historias que cuesta creer cuando te la cuentan y que cuando compruebas que es verdad, cuesta encontrarle una explicación. La historia de Maite, una mujer madre de un niño de 11 años con autismo, y a Maite le dieron una paliza hasta dejarla inconsciente, la mandaron al hospital por defender el derecho de su hijo de utilizar el acceso rápido para personas con discapacidad en un parque de atracciones, Javois. Sí, nos faltan guionistas con ese grado de perversidad. Lo cierto es que hay una cola rápida, es verdad, en el Parque Warner, para la cual efectivamente te dan una pulsera de otro color. Esa pulsera la consigues pagando más, es decir, mediante un acceso prioritario, o si tienes un familiar con discapacidad. Estos hombres, este hombre que le pegó la paliza a la mujer fue a por la familia del niño que tenía una discapacidad, porque yo supongo que aún sin detectar esa discapacidad, que no lo sé, no protestaron porque se colasen ni fueron a pegarle a alguno de los que tenían dinero y pase prioritario. La conclusión es que hasta las bestias saben dónde pueden meter o no la pezuña, así que se metieron con el, abro comillas, mongolito, así le llamaron. Porque aquí empieza a hacer fortuna, Pepa, machacar al débil, al pobre y al raro. Machacar a los que se machacaron siempre, pero esta vez en público y presumiendo de ello. Eso, y que hay que estar muerto por dentro para pegarle a una mujer con un hijo con discapacidad. Y no vale decir que no sabía que el hijo tenía una discapacidad. Hay que estar muerto simplemente por dentro para pegarle a una mujer. Muerto por dentro, eso es. Javois, un beso, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Hora 25. Pepa Bueno. Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome
el Gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. Esta mañana habíamos escuchado a la portavoz del Gobierno decir que el Ejecutivo hará lo que considere que es mejor para el interés general de España a la hora de decidir si concede o no los indultos a los presos del Procés, pero el presidente ha sido mucho más nítido, difícil, Jesús Maraña, no deducir que la decisión política se inclina hacia el indulto. Sí, la forma de expresarlo, de argumentarlo que ha ofrecido hoy el presidente del Gobierno me parece que no deja muchas dudas, ¿no? Y yo debo decir que para mí es preferible la claridad, es preferible la transparencia. Es decir, me parecería mucho peor buscar recovecos o opacidades o pretender vestir de una estructura, digamos, jurídica lo que me parece evidente que es una decisión de carácter político. Ya sé que esta cuestión puede ser discutible desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entre otras razones porque si, además de la Fiscalía, que ya lo ha hecho, pues el propio Tribunal Sentenciador, como parece previsible, se pronuncia en contra de esos indultos, pues puede discutirse desde el punto de vista, digamos, estrictamente legal, pero es que se trata de una medida de gracia que nos puede parecer anticuada, anómala en lo que es ya una democracia sólida y funcionando en todos los aspectos, pero existe y se ha utilizado siempre, ¿no? En ese sentido, pues que se explique claramente que los objetivos son conseguir situar en una hoja de ruta de entendimiento, de diálogo, de salida, pues negociada para encontrar un encaje que no lleve pues ni a esa ruptura de España que se nos ha pronosticado permanentemente, ni a una especie de ajusticiamiento permanente o revanchismo de ningún tipo, porque hay que recordar que llevan 3 años y medio en la cárcel los condenados por el Procés, y hay que recordar que todos escuchamos en su día cómo se decía que no iban a pasar ni la primera Navidad después de la sentencia en prisión, ¿no? Esto no ha ocurrido. Creo que se han respetado los plazos que había que respetar en todo momento. Se dirá faltaría más, pero es que si tenemos un poco de memoria o recurrimos a los archivos, sabemos que en este país hemos asistido a muchos indultos, y muchos indultos de carácter político. Ahora vamos a recordarlos todos, ahora los vamos a recordar. Y hay una figura, un matiz de todo esto que a lo mejor no hemos puesto todavía todo el foco ahí, pero quizás sea interesante ponerlo, que existe también el indulto parcial, ¿no? Sí. Que se ha utilizado también muchas veces y que puede tener la consecuencia también de la libertad inmediata, como ha ocurrido en otros casos de políticos también, pero que puede servir sin ofrecer, digamos, el perdón absoluto a algunos que ni siquiera lo han pedido, ¿no? Sí, porque además los indultos son individuales, no son indulto general. Elisa, tú hace unos meses publicabas un artículo en el que cuestionabas que un indulto se pueda conceder por motivos políticos, y hoy pensaba, cualquier indulto que concede un gobierno es un acto político. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? En primer lugar, como ha dicho bien Jesús, esto es una facultad que viene del antiguo régimen. Esto es lo primero que hay que saber, ¿no? Esto es una facultad de gracia, que quiere decir que el monarca, normalmente el rey absoluto, ¿no? Que quiere decir esto, ¿no? Absoluto quiere decir legius solutus, que estoy por encima de las leyes, puede ejercer esta facultad de gracia, digamos, con la libertad que quiera, y ya está, ¿no? Nosotros tenemos una ley que es del año 1870, esto me gusta decirlo, porque no es que sea de antes de ayer, que sí que permite el indulto, en principio por una serie de causas, ¿no? La justicia, la equidad, la utilidad pública, no condiciona a que haya informes favorables, aunque sí pide que haya los informes favorables de la Fiscalía y el Tribunal Sentenciador, y deja un margen ahí que lo que pasa, que es también hasta cierto punto normal, que ningún gobierno nunca ha querido prescindir de él, ¿no? Y supongo que habéis analizado todos los indultos que se han dado por motivos políticos. Esto es así, pero otra cosa es que a mí me parece que, hombre, en la segunda década del siglo XXI
XXI, conceder indultos por motivos políticos o por motivos, digamos, que no sean los que señala expresamente la ley, a mí me parece un poco, no sé cómo decirlo, fuera de sitio, ¿no? Y eso es un poco lo que intentaba explicar, no que la ley no lo permita, aunque lo condiciona, como digo, a estos requerimientos, sino que en un Estado, una democracia moderna avanzada, a mí esto me parece algo que no debería pasar, salvo en aquellos supuestos que estudiábamos en la carrera de Derecho, que eran un poco lo típico, ¿no? Cuando alguien, digamos, ha ingresado en prisión y está totalmente rehabilitado, está arrepentido, o por las razones que sea, ya no procede tenerlo en la cárcel, que es básicamente supuestos bastante tasados, donde además el tribunal y la fiscalía están a favor, o son ellos incluso los que solicitan, los que dicen que hay que darle el indulto, ¿no? Esta es un poco la situación. Y a mí lo que sí me preocupa, y eso sí lo quería decir, es que los argumentos que da el presidente del gobierno de que esto es revancha o esto es, no sé qué ha dicho, venganza, esto es Estado de Derecho. Y lo primero que dice la Constitución, esto quiero recordarlo, es que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Cumplir las sentencias no es revancha ni es venganza. Nos podrán parecer bien, las podremos criticar legítimamente, no nos gustarán, pero cumplirlas evidentemente forma parte de las reglas del juego, ¿no? Yo creo que ese tipo de argumentos a mí por lo menos me preocupan, ¿no? Me preocupan más allá de los motivos que haya. Del juego, ¿eh? No, los indultos sí, pero yo me refiero a la invocación de que nosotros estamos a favor de la concordia, del diálogo, que son valores constitucionales, y la revancha y la venganza no lo son. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al cumplimiento de la sentencia, no se puede estar refiriendo a otra cosa. Bueno, claro, yo creo que se está refiriendo más a la posición política en este caso de la oposición principal del PP, y a cómo se han actuado en otras ocasiones quienes estaban en la oposición. Puede ser, Jesús, pero yo y muchos juristas lo hemos interpretado como que se estaba refiriendo a que el cumplimiento de las sentencias es venganza o es revancha. Yo creo que no, yo hablo desde el punto de vista político. Ojalá que sea así, pero es un poco como hemos entendido un poco los del gremio, ¿no? Que somos más sensibles, lógicamente, a este tipo de cuestiones, lo hemos entendido un poco así. Y este es un poco mi punto de vista. Quiero escuchar a Esther y seguís debatiendo lo que queráis, Esther. No, yo es que creo que igual el presidente del gobierno no hablaba solo para los juristas esta mañana, creo que hablaba para el conjunto de la sociedad española e intentaba hacer un poco de pedagogía sobre la motivación de los indultos. Yo he creído entenderle o leerle en esa clave. Y en segundo lugar, yo es que creo que los indultos también forman parte del Estado de Derecho, en tanto en cuanto forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y están perfectamente recogidos en la legislación. Por lo tanto, cuando hablemos de Estado de Derecho, no extraigamos del Estado de Derecho esta medida de gracia porque forma parte de él. Yo, como Jesús, he entendido perfectamente lo que quería decir el presidente del Gobierno, además de empezar ya de una vez por todas a explicar a la sociedad española cuál es la motivación de la concesión de este indulto. Yo creo que sobra repasar los indultos que se han concedido a lo largo de la historia de la democracia, y sobra también, aunque yo creo que no viene mal poner el dato encima de la mesa, cuántas veces en otros gobiernos se han concedido indultos con los informes de la Fiscalía y del Tribunal Sentenciador en contra. Concretamente, el último gobierno de Mariano Rajoy, el 54% de los indultos que concedió lo hizo con informes desfavorables de la Fiscalía o del Tribunal Sentenciador. Ha habido muchos indultos a lo largo de la democracia, y yo como Pepa me pregunto, y he llegado a la conclusión de que todos los indultos son políticos. Es decir, todos no. Puede haber motivación jurídica. Pero el acto es un acto político, ¿no? En la medida en que es una potestad, es un acto meramente político. Ahora os cuento esto de los actos políticos, es muy interesante. Indultos polémicos, pues un repaso que seguro que hacen nuestros compañeros de la cadena SER. Vamos a ir ahora, los medios de comunicación, pero hay uno que yo esta mañana me acordaba concretamente de él, más allá de de indultos a banqueros, a políticos, a empresarios, a terroristas. Hubo uno muy muy polémico y muy significativo, porque fue muy indultador
el exministro Alberto Ruiz Gallardón, que no sé si lo recordáis, creo que fue en el año 2013, pero el del kamikaze. Quietos ahí, todo el mundo callado. Todo el mundo callado ahora mismo, porque vamos a ir a eso. Vamos a hacer el repaso. Si os voy a dar la palabra, porque tenéis ganas de hablar de otros indultos, ya lo veo. Y hemos echado la vista atrás, hemos buscado indultos sonados con matices políticos para saber qué dijeron además los gobiernos cuando los concedieron. Ha buceado en la historia reciente Alberto Pozas. Buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. En democracia se han firmado cientos de indultos por todos los gobiernos y algunos han sido en asuntos de carácter político y algunos también con todas las opiniones en contra. Alfonso Armada, uno de los generales condenados por el intento de golpe de Estado de 1981, fue indultado por el gobierno de Felipe González 7 años más tarde con la opinión favorable del Supremo, y apenas 5 años más tarde el gobierno, ya de José María Aznar, indultaba a varios condenados por la guerra sucia del Estado contra ETA, los GAL y el secuestro de Segundo Marey. Fueron indultados entre otros el exministro José Barrionuevo y también Rafael Vera. El gobierno se limitó a decir que el Supremo había informado a favor. Todavía con el PP en la Moncloa también fue indultado el hoy abogado y entonces juez Javier Gómez de Liaño, inhabilitado por prevaricar en el caso Sogecable e indultado por el gobierno de Aznar. Resulta que uno va a tropezar en ese caso llamado Sogecable. Y en esa ocasión el entonces ministro Ángel Acebes se escudó en que el informe de la Fiscalía era favorable, aunque el Tribunal Supremo estaba completamente en contra del indulto. Y unos años más tarde la misma ecuación con el banquero Alfredo Sáenz, condenado por una denuncia falsa contra varios empresarios e indultado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es que me remito a la nota, porque se trata de una... Otra vez con el informe a favor de la Fiscalía y en contra del Supremo, y en aquella ocasión pocas explicaciones, apenas un comunicado escueto de justicia explicando que todo ocurrió 17 años atrás. Este indulto fue tumbado parcialmente por el Supremo. Así que estos son algunos de los más sonados, un punto y aparte, como ya estabais señalando las dos, tanto Esther Palomera como Elisa de la Nuez, en esto de los indultos, lo marca el caso del kamikaze, el hombre que fue condenado por matar a un hombre cuando conducía de forma temeraria por la autopista a otro hombre. El gobierno de Rajoy lo indultó y el Supremo no solo lo anuló, sino que fijó doctrina, Alberto. Sí, el caso del kamikaze fue un antes y un después en la doctrina sobre este asunto. Se arrepintió, se reintegró sociolaboralmente y no había pronóstico de reincidencia. Estas fueron las razones, señor diputado. Condenado, como dices, por conducir en dirección contraria por la AP7 y matar a un joven de 25 años e indultado a escondidas por el gobierno de Mariano Rajoy. El kamikaze que mató a mi hermano iba en dirección contraria. Este indulto también va en dirección contraria. Y recurrido por la familia, el Supremo examinó este caso en pleno y endureció las reglas del juego. Desde finales de los 80 el gobierno no tenía que justificar especialmente los indultos, pero desde esa resolución al menos sí tiene que explicar cómo su decisión cumple con lo que dice la ley de 1870, si el indulto responde a principios de justicia, equidad o utilidad pública. El indulto del kamikaze no exponía ningún tipo de justificación y la Fiscalía, de hecho, en el caso del procés, entiende que tampoco. Así que el gobierno tiene que argumentar no solo políticamente de cara a la ciudadanía, como venimos diciendo, sino también técnicamente, de alguna manera técnicamente, porque se anuncian recursos por todos lados. Estabais las dos, Esther, estabas tú en el uso de la palabra sobre el kamikaze. ¿Sí? Creo que fue especialmente polémico porque se conoció además que el hijo del exministro Gallardón trabajaba en el despacho que tramitó la petición de la medida de gracia y que el abogado del condenado era hermano de un diputado del Partido Popular, que era Ignacio Starloa, es decir, que es que el caso tenía todos los requisitos para suscitar polémica, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay que elevar un poco la mirada, ¿no? Más allá de la retrospectiva, y creo que lo que hay en juego es la reconstrucción de un proyecto común de convivencia, y esta pantalla es a la que tenemos que saltar. Cuando el presidente del gobierno hablaba esta mañana de revancha o de venganza, en mi modesta opinión lo que estaba tratando de decir es que durante demasiado tiempo ha habido en este país una derecha que ha hecho política y ha intentado sacar rédito político de la confrontación con Cataluña permanentemente, que utilizó única y exclusivamente la vía judicial para resolver un conflicto político, una vía judicial que yo no digo que no fuera necesaria efectivamente con la convocatoria de aquel referéndum ilegal, pero que se ha demostrado absolutamente ineficaz e inútil para la solución de un conflicto en la que todos nos jugamos mucho. Pues legítimamente este gobierno ha decidido dar un paso más en la vía de soluciones políticas, y
yo además es que creo que es muy necesario, porque pensar a estas alturas que la solución para Cataluña puede llegar con los líderes del Procés en prisión es negar una realidad con la que nos chocamos cada día. ¿Esto quiere decir que cuando se les indulte, si es que llegara el indulto pasado mañana, se va a resolver el problema catalán? No, pero es un paso para sentarse a hablar, a dialogar, a pactar, y yo, como creo que el diálogo y el pacto no son una traición permanente, como dice la derecha, pues creo que hay que empezar a explorar esas vías. Sé que quieres hablar, Jesús, pero es que no hemos dejado que Elisa explique lo del acto político, Sí, yo voy a volver a, si nos importa, la pantalla jurídica, que es la mía. Sí, es importante lo del indulto del kamikaze, porque efectivamente, o sea, es verdad todo lo que habéis dicho, los indultos políticos, y desde luego me parecen todos igual de mal, no lo dejo muy claro. Lo que pasa es que yo creo que no se sabía mucho, no éramos muy conscientes en ese momento, quizá la sociedad, bueno, quizá vosotros sí, pero vamos, en general la sociedad no era tan consciente. Creo que algunos de los indultos, por ejemplo el de Alfredo Sáenz, si me acuerdo bien, estaban pactados entre el PP y el PSOE, y por tanto, y probablemente también los de los GAL, no lo sé exactamente. Y el indulto del kamikaze es que afecta a una pobre familia que en el momento dice, pero vamos a ver esto qué es, ¿no? Y como bien ha explicado Esther, se daban unas circunstancias que agravaban mucho, y en realidad era un poco una deriva normal. El gobierno indulta a quien quiere, no tiene que dar explicaciones, tiene la ley de 1870, entonces ahí es un poco donde se pone esa frontera, y el Supremo dice, no, esto de que usted indulta y no me explica usted por qué, me tiene usted que explicar por qué en función de lo que dice la ley, porque la ley dice por qué se tiene que indultar y cuáles son los motivos, ¿no? Y eso es un poco, a mí me parece lo interesante. Entonces, claro, esto es poner un poco esos límites a esos famosos actos políticos. Los actos políticos, los juristas no nos gustan mucho, ¿no? Porque es un poco, esto es lo que se va a responder en las elecciones, lo que se va a responder políticamente, pero cuando hay leyes y se dan facultades, aunque sea una facultad de gracia, en unas condiciones, que son estas, ¿no? Las que dice la ley del indulto, aunque a mí me parecen laxas, pero ahí hay unas condiciones, hay que verificar si eso se da, ¿no? Y eso es un poco cuando decimos, esto está más allá del control de los jueces. Hombre, no. Hay cosas que los jueces pueden controlar, y a mi juicio demasiado pocos controlan en el tema del indulto, porque efectivamente hay una cierta capacidad, como se ha dicho, de ir en contra de los informes, que tienen que emitir. De hecho, se ha intentado muchas veces, se ha propuesto reformar el indulto para que se puedan dar solo aquellos en que, digamos, el tribunal sentenciador y la fiscalía están a favor, que también los hay, o sea, quiere decir que también hay que decir que hay muchos que están a favor y no suscitan problemas, ¿no? Eso era un poco lo que quería explicar. O sea, el problema del acto político es un poco siempre hasta qué punto decimos que no se puede controlar la acción de un gobierno cuando por lo menos hay herramientas o instrumentos jurídicos. Eso es un poco lo que dijo el Supremo en la sentencia del kamikaze. Jesús. Bueno, a mí me parece fundamental entender que la argumentación que se da y que hoy ha iniciado el presidente del gobierno, creo que es la real, creo que es la sincera, y que tiene además, hasta donde sabemos, una mayoría amplia en el Parlamento, ¿no? Digamos, el objetivo de esos indultos, si se decide así, sean parciales o no. Pero yo quería introducir otro elemento para la reflexión, que no sé si es tanto política como jurídica. En lo jurídico no sería tan osado para discutir con Elisa de la Nuez, ¿no? Pero sí hay un aspecto que me parece que es peculiar de la sentencia del Procés, que conviene no olvidar, y que lo diferencia de otros casos y también de otros indultos. Es que el delito de sedición, tal como está contemplado y castigado en España, y por favor corrígeme, Elisa, si me equivoco, es que su origen de Código Penal es incluso anterior al de la Ley de Indultos de 1870. Es decir, uy, eso no me lo sé, Jesús. Bueno, pues yo no quiero asegurarlo con rotundidad, pero yo creo que es anterior incluso a esa fecha. Pero en todo caso, lo que sí es seguro, y lo sabemos, es que ese delito no existe como tal en el resto de Europa. Existen otros que se podrían asemejar, y que, por cierto, ninguno de ellos establece penas más altas de los 5 años de prisión. En el caso del Procés, recordemos toda la argumentación sobre la rebelión, y que finalmente la sentencia se quedó en sedición, y que hay condenados a 12 años de cárcel, y que está pendiente precisamente la propuesta de una reforma de ese delito, porque parece que si es arcaico lo del indulto, es que es muy arcaico, con la diferencia de que afecta para mal a cualquier condenado. Es arcaico lo de la sedición tal como está contemplado en España. Y me parece que ese elemento
convendría tenerlo en cuenta, y además también creo que convendría desde el plano de los juristas también hacer pedagogía sobre esto, no solo quedarnos en si se utiliza o no políticamente la figura del indulto. ¿De qué delito estamos hablando? ¿De qué caso concreto y de qué penas? Porque me parece que esto también es importante tenerlo en cuenta. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Elisa de la Nuez, Esther Palomera y Jesús Maraña. Los socios parlamentarios habituales del Gobierno han ido pronunciándose sobre la posibilidad de los indultos en las últimas horas y todos lo apoyan. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. La posibilidad de que el Gobierno conceda los indultos a los presos del Procés obtendría un amplio respaldo de los socios parlamentarios. Especialmente receptivos se han mostrado los aliados con sensibilidades periféricas como el PNV, Bildu o Compromís. Creo que es lo que puede dar las condiciones que inicien pues un diálogo y una vía de solución. En democracia las cosas se resuelven hablando, dialogando y negociando. Creo que el Gobierno debe de ser valiente. El líder de Más País, Íñigo Errejón, defendía también los indultos como parte de la solución política para Cataluña. Y es posible que restablecer ese diálogo sea un fin político en España más importante que el fin del castigo. No es la solución ideal para el independentismo porque sería admitir la culpabilidad. Míriam Nogueras de Junts per Catalunya insistía esta mañana en la amnistía. Y nosotros no hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone. Y menos parcialmente. Aquí solo cabe la amnistía. La amnistía y el derecho a la autodeterminación. La apuesta de Esquerra también es la amnistía, pero reconocen que sería una gran noticia y le reforzaría en su estrategia de diálogo con el Gobierno frente a la confrontación de los de Puigdemont. Desde el PDeCAT entienden que es mejor el indulto que la nada. Frente a ese respaldo mayoritario, la oposición frontal de la oposición de PP y Ciudadanos, que dicen que agotarán todas las vías políticas y jurídicas para intentar tumbar los indultos si se producen, los recurrirán ante el Supremo. Los indultos de los que se está hablando estos días no son otra cosa que la burla a la democracia por parte de Pedro Sánchez. Y si se conceden, evidentemente lo recurriremos. Exigimos al Gobierno de España que no indulte a los presos condenados por el caso del Procés. Es un indulto injusto porque se trata de delitos graves. Y cuando se han conocido las palabras del presidente del Gobierno, los líderes han acudido a Twitter. Pablo Casado publicaba Aimar uno sobre las palabras de Sánchez. Sí, sobre el hecho de que el presidente haya dicho que la venganza y la revancha no representan los principios constitucionales. Dice Pablo Casado, cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe de Estado no es un valor constitucional. Y en una línea muy parecida, Inés Arrimadas dice, estas palabras de Sánchez son una indignidad, otra más, la condena a quienes dieron un golpe contra nuestra democracia es justicia, no venganza, da mucha vergüenza verle humillar a España ante un puñado de delincuentes para comprar así su apoyo y poder mantenerse en Moncloa. Y Vox amenaza con llevar a las calles movilizaciones por oposición a los indultos. ¿Tienen recorrido estos recursos, Elisa? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Como os decía, el tema de la sentencia del kamikaze es un poco la que establece unos límites un poquito más estrictos que los que había. No sé si hasta el punto de poderlo revisar, pero yo creo que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo de argumentación jurídica, no política, que esto también es importante, ¿no? Porque decíais, bueno, a la ciudadanía, a los partidos, efectivamente, se le puede hablar en otros términos, pero a los tribunales se le habla en términos jurídicos y ahí es donde va a tener que defender un poco esa posición. No sé lo que va a decir el Supremo, ¿eh? Jesús. Bueno, obviamente el recorrido jurídico es verdad que lo veremos y no tiene muy buen cariz, teniendo en cuenta las decisiones que hasta ahora se han tomado por parte del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía, ¿no? Pero es verdad que es un gesto de valentía, a mi juicio, porque aquí nadie es inconsciente de lo que se está jugando, ¿no? Si estamos hablando de empezar a dar soluciones políticas a un problema enquistado, el baremo donde iremos viendo si esto es útil o no, pues son más, por ejemplo, los sondeos que el CIS catalán hace sobre el apoyo al independentismo y sobre todo a la vía unilateral del independentismo,
que que lo que es el cumplimiento, ¿no?, de todos los requisitos que conlleve desde el punto de vista jurídico el indulto, que ya damos por hecho que los tribunales decidirán si se pone límites o no a la forma en que se decida o se resuelva esto. Pero el gran esfuerzo que tiene que hacer el gobierno y todos los socios que apoyan no un cambio, porque es el planteamiento que se ha hecho desde hace años para salir de ese embudo en cuanto a Cataluña, pues es que ese es el reto, ¿no? Conseguir que la sociedad, o una gran parte de la sociedad, entienda que no basta con hacer electoralismo con medidas a las que se atreven a tomar determinados gobiernos para buscar otras soluciones que, teniendo en cuenta que las que se habían tomado hasta ahora no han servido más que para hacer ascender claramente la vía independentista. Este es yo creo que el reto verdadero de todo esto, ¿no? Sí. Y me parece que el gobierno se la juega efectivamente en la forma de explicar, de argumentar y de ir arropando esas decisiones desde el punto de vista también parlamentario, de la mano de todos los socios que pueden apoyar esto. La oposición, yo creo que también corre un riesgo. Hasta ahora, el fruto electoral de lo que era la sobreactuación en cuanto a Cataluña, pues fue evidente durante muchos años. Pero me parece que también lo ocurrido con el proceso, con los excesos, con el juicio y con las condenas, también puede haber servido para que mucha gente empiece a valorar, es que el apoyo al independentismo no bajó después de esa condena. Precisamente ha empezado a verse un descenso cuando se ha abierto una vía distinta, que hasta ahora no ha atravesado, que yo sepa, no ha traspasado ninguna cuestión, ninguna estructura del Estado de Derecho. Y además hay que descartar que eso ocurra, porque precisamente para eso estarán los tribunales, ¿no? Ha habido algo interesante en la intervención del presidente hoy también, claro, porque el tiempo pasa rápido, pero solo hace 3 años, del 17, 4 del 17. Y el presidente le pedía a Ester, a la oposición del PP, la misma lealtad ante esta decisión, que es una decisión muy delicada y muy difícil, y como decía Jesús, nadie se engaña sobre el coste, ¿no?, que tiene tomar una decisión así. Pues le pedía la misma lealtad que tuvo el PSOE cuando en el otoño del 17 apoyó la aplicación del 155 y prácticamente colaboró en su redacción, ¿no?, en la redacción final de aquel decreto. Sin duda, yo creo que estaba bien traído ese recordatorio, pero es que además yo trascendería del marco del propio independentismo, porque yo sostengo que hubo una parte de la sociedad catalana que no era independentista y que desconectó del resto de España desde un punto de vista emocional mucho antes de aquella fallida declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, es un problema que hay que resolver, y yo creo que sucumbir a la sobreactuación permanente de la derecha en busca de rédito político y electoral no lleva nada más que a cronificar el problema y, por otro lado, alimentar el victimismo tan recurrente de una parte del independentismo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la derecha de Pablo Casado y Vox, con el que no se puede contar para estas cosas porque le es incluso más rentable electoralmente seguir azuzando este debate, solo tiene 2 opciones. O una es seguir dando la espalda como ha hecho en los últimos años a las diferentes fórmulas políticas que puedan reconducir la relación de Cataluña con el resto de España, o contribuir a solucionar un problema que no solo atañe, insisto, a los independentistas, sino que nos atañe a todos en la medida que se trata de encontrar una fórmula compartida para un proyecto de convivencia, ¿no?, para las próximas décadas. Ya que tanto se habla del 2050, pues es que la mirada hay que ponerla, no sé si en el 50, pero sí en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo, sí, Elisa. A mí me gustaría, sí, no, más que nada porque, vamos, que como hablamos mucho aquí, yo lo que no sé si esto va a servir para algo, sinceramente, porque llevamos mucho tiempo diciendo que sí, que la convivencia y el diálogo, pero yo sigo oyendo lo mismo. Se ha formado un gobierno independentista totalmente. Cuando aquí hablabais, pensabais que podía haber otras posibilidades, el discurso no ha cambiado absolutamente en nada. Entonces yo lo que me gustaría saber si todo esto, que al final es, a ver, esto no solo es un coste, esto
esto es un coste también para el Estado de Derecho. Yo creo que esto es importante entenderlo. Habéis hablado del 155, claro, es que aquello era para aplicar el 155, se daban todos los requisitos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no sirva para nada, básicamente, ¿no? Y que tengas un deterioro y un coste grave en términos de Estado de Derecho. Lo que pasa es que lo que se ha demostrado que no sirve para nada, Elisa, es la aplicación estricta de la vía judicial. Yo no digo que no haya que hacer más cosas, pero puede ser, pero esto tampoco sabemos pero es que porque la ha habido situación no es la misma. Ya, hombre, es que, no sé si no es la misma, las declaraciones la situación son es la las misma. mismas. Hombre, pues no, es que no es verdad que las declaraciones sean las mismas, pues no porque sé hay qué una decirte, parte del independentismo que no está en el mismo estadio que en el 2017, Elisa. Ojalá, es decir, para ser honestos, y yo creo que lo han sostenido públicamente, Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy es el partido hegemónico dentro del independentismo, ha dicho una y otra vez que considera que con el porcentaje de apoyo que tiene el independentismo hay que ampliar la base social. Y dos, mucho más importante, que la vía unilateral solo les llevó a la cárcel. Pero es por que lo tanto, también hay una parte no menor del independentismo que considera que el camino por el que optaron no es el adecuado. Entonces, que no vamos por la vía unilateral, que vamos por la otra. Bien, pero también hay una cosa importante. Pero me parece que es un salto cualitativo, ¿no? Que es que nos olvidamos de ella. Bueno, claro, como hemos tenido lo que hemos tenido, efectivamente, ya puestos. Pero lo que quiero decir es que hay una parte... No, pero es que es verdad. Es que también a veces se nos olvida dónde estamos. Es que, bueno, no es menor teniendo en cuenta dónde estábamos en el año 2017, claro, efectivamente. Pero que me gustaría también recordar a la parte no nacionalista de los ciudadanos catalanes que pueden ver como una vez más, digamos, aquí el acuerdo es Cataluña-España, entre comillas, y ellos qué, ¿no? Porque ahí hay una parte muy importante de gente que no estará de acuerdo, me imagino tampoco nada con el tema de los indultos y que tampoco se sabe ni quién les representa, ni quién habla por ellos, ni nada. A mí eso me preocupa siempre, la falta de pluralidad que se ve siempre dentro de Cataluña. Eso sí que es preocupante, porque en España claro que reconocemos la pluralidad, pero ahí no. Y esa gente razonablemente ni está sentada en la mesa de diálogo, ni la representa nadie, ni hay que acomodarles, en fin. Y esto ya creo yo que lo hemos visto muchas veces y sabemos que nos ha llevado hasta aquí. Dicho eso, ojalá que me equivoque, siempre digo lo mismo, oye, ojalá que me equivoque. Bueno, entre esos catalanes no independentistas está el PSC, por ejemplo, que está sentado en esa mesa, ¿no? Efectivamente, iba a decir eso, que además le han votado en masa los catalanes no independentistas, entonces... Bueno, pero eso es Elisa, estaremos de acuerdo en que en eso ha habido un cambio en la situación respecto a 2017 y que no es baladí tampoco que dentro del bloque independentista haya ganado quien apuesta por las vías no unilaterales. Pero ha ganado, pero están gobernando. Jesús, están gobernando con que sí, pero es que eso lo deciden las urnas. Hasta ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Las urnas no deciden las alianzas que tú vas a hacer. Aquí había otras alianzas posibles y no son las que han ocurrido. Pero quiero decir, salen del Parlamento como en cualquier otra situación, claro, sí. Es absolutamente legítimo, eso no se puede discutir. Y podríamos estar de acuerdo, estoy de acuerdo en que es muy triste, y ojalá eso se vaya modificando con el tiempo, que cualquier gobierno de esa comunidad o de otra no gobierne para todos los ciudadanos, sino que gobierne para una parte. Gobierna solo para la mitad. Pero no neguemos que ha habido una evolución y que se están empezando tímidamente a ensayar unas vías que hasta ahora no se habían explorado. Ojalá me parece que hay que dar una oportunidad a la política y además hacerlo, insisto, con transparencia, con argumentación clara y con unos objetivos que pueden ser compartidos, sin olvidar exactamente a la población en Cataluña que no es nacionalista catalana, claro. Claro, sí, es que esa es la obligación de un gobierno. Que es lo que dices tú, son gobiernos y ya van varios que solo gobiernan para una parte de la población. Y esto es muy grave y lleva pasando mucho tiempo. No ocurre solo en Cataluña, No ocurre solo en Cataluña, pero en Cataluña digamos que es muy claro y muy constante. Bueno, iremos viéndolo y analizándolo aquí. Desde luego no va a desaparecer el independentismo porque vayan cambiando las circunstancias. Esto ya sabíamos que no tenía un arreglo rápido, ¿no? Esto hay que coser muchos rotos para por lo menos recuperar la convivencia, particularmente allí en Cataluña, entre los catalanes que no se sienten independentistas y los que sí se sienten así. Hoy, cuando hemos escuchado al PP decir que con los indultos no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, ya sabéis el empeño que yo tengo en este asunto, porque me parece un escándalo que siga sin renovarse y haya dejado
prácticamente de ser noticia. De esto no se habla, pese a que la Unión Europea nos tiró de las orejas y nos dijo, lo primero, urgente, renovarlo, y a continuación cambiar el sistema de elección, ni una cosa ni la otra. Bueno, pues hemos hecho memoria de las sucesivas excusas que Pablo Casado ha ido poniendo para no renovar este órgano. Óscar García, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Sí, pues vamos a remontarnos a agosto del año pasado, cuando PSOE y PP estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo sobre la renovación del órgano de dirección de los jueces. Sin embargo, Casado frena en seco. No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. Se refería a Podemos, partido que esos días había sido imputado en un proceso judicial y que arremetió duramente contra la familia real tras conocerse que el rey emérito había salido de España para irse a Emiratos Árabes. Así que desde entonces... que Podemos no tenga nada que ver. Ese fue el argumento al que se agarró el líder del PP para no avanzar en la negociación, unas veces porque es un partido imputado por financiación irregular. Y otras simplemente... aquí no se negocia gobierno y oposición, negocian los partidos. Porque era una cuestión de partidos. El PSOE reaccionó presentando en el Congreso una reforma legal para modificar las mayorías necesarias para esa renovación, lo que le sirvió a Casado para exigir nuevas demandas al Ejecutivo. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie. Sánchez aparca la reforma y en febrero parece que el acuerdo entre PSOE y PP puede estar muy próximo. Sin embargo, dos nombres en la lista de jueces motivan el veto del PP. Como el señor de Prada. Y la propuesta por parte del Partido Socialista de la señora Rosell. Según explicó Enrique López, responsable de justicia del PP, eran los jueces José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel, y Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género a propuesta de Podemos. Es totalmente contraria con el objetivo de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. Porque esa es otra nueva condición de Casado, despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, hasta el punto que ahora lo exige por escrito en el Congreso. Hasta que no haya un compromiso parlamentario de que se va a reforzar la independencia judicial y que 12 vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, el PP no lo va a renovar. La última condición en la lista, al menos hasta hoy, tiene que ver con los posibles indultos a los presos del procés. Y me volveré a levantar las veces que hagan falta, pero la culpa es de Sánchez. Yo no he cambiado en 2 años y medio. Hace 2 años y medio que el órgano de los jueces debía haber quedado renovado. Pues aquí seguimos, sin renovar el órgano de gobierno de los jueces, incumpliendo la ley. Incumpliendo la ley, también en este caso. Nos vamos a hablar de los ERTEs. Porque este jueves a las 4:30 habrá Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga de los ERTEs. Eso no está en discusión, se prorrogan. Los que están en vigor ahora mismo caducan el 31 de mayo. Ya tenemos la fecha para el Consejo de Ministros, sabemos que se van a prorrogar, lo que no sabemos es qué se aprobará exactamente ese día, si la prórroga exacta de los ERTEs como están ahora mismo, el mismo mecanismo, con las mismas características, y la modificación que quiere el ministro Escrivá, que incluye ir reduciendo las facilidades a las empresas para tener gente en ERTE, para que se vaya incrementando la incorporación de trabajadores a sus puestos, o una intermedia, fruto del pacto que no existe ahora mismo. El diálogo social, que ha funcionado casi como un reloj en esta pandemia, se ha parado en esta renovación de los ERTE. Como el motivo de la ruptura es una propuesta del ministro Escrivá y como el Gobierno ha cuidado hasta ahora con mimo el diálogo social, la pregunta que nos hemos hecho es: ¿el ministro Escrivá va por libre? Inma Carretero, buenas noches. Bueno, por la información que tenemos, Pepa, buenas noches. El ministro Escrivá no va por libre, así lo confirman a la cadena SER fuentes de la Moncloa y otros miembros del Gobierno conocedores de la negociación, que aseguran que el titular de Seguridad Social está coordinado en todo momento con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y con la ministra de Hacienda. Así que podemos decir que defiende una posición que es la del sector socialista del Ejecutivo. Y lo que nos trasladan esas fuentes, y la propia portavoz del Gobierno lo ha dicho así, es que todavía estamos en tiempo de negociación y que hay margen para llegar a un acuerdo antes del jueves. Creo que tenemos el entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua entre todos los que participamos de esa mesa para poder conseguir este nuevo acuerdo, que será evidentemente antes de la fecha de expiración del plazo actualmente vigente, en todo caso antes del próximo viernes, en donde ya empiezan a entrar en colisión algunas de las medidas de los decretos de ERTE anteriores. María Jesús Montero se mostraba así convencida de que llegarán a buen puerto esas negociaciones en las que, como decimos, Hacienda y Economía están en la misma posición
que el ministro de Seguridad Social. ¿Y en qué se basa el ministro Escrivá para defender que en este momento de la pandemia conviene ya primar la activación de los trabajadores frente a los ERTEs? Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Pues la lógica de seguridad social es que en este momento en el que la vacunación, la mejora de la cifra de contagios y el verano abren más perspectivas al empleo y al negocio, un estímulo, un incentivo más puede ayudar a dar un empujón a aquellos empresarios que estuviesen meditando si retomar o no la actividad. La fórmula de bonificaciones diferenciadas entre las empresas que activaban a trabajadores en ERTE y las que no estuvo ya en vigor el pasado verano, entre junio y septiembre, cuando la exoneración era del 60% para las primeras y del 35% para las segundas, en el caso de las pymes, y del 40% y el 25% en el caso de las grandes. Y desde el Ministerio señalan como prueba de éxito que el día en que se puso en vigor esta medida, el 1 de junio, 300.000 trabajadores salieron de los ERTE para retomar sus trabajos. Escrivá siempre ha sido partidario de esta fórmula, aunque a los agentes sociales nunca les gustó. El caso es que el debate desapareció tras el verano y hasta ahora porque la segunda y la tercera olas propiciaron los ERTE de limitación y de impedimento, en los que no hay estímulo posible a la apertura porque el cierre viene dispuesto por orden administrativa. Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gerardo Cuerva, el ministro publicaba esta tarde el dato de la afiliación a la Seguridad Social con fecha de ayer y ya superaba el número de afiliados al que había antes de la crisis. ¿Este dato indica que ha vuelto la actividad y que por eso el ministro cree que hay que empezar a desincentivar los ERTEs? Yo creo que ese dato lo que indica clarísimamente es que se está produciendo un proceso de reapertura, de reactivación del sistema económico. Pero yo discrepo con el ministro en que estamos en un periodo de recuperación, no hemos recuperado. No, todavía queda mucho camino por andar. Ojalá, y los datos así, se advierte el dato y tenemos la esperanza de que vamos en el buen camino, que vamos a recuperarnos, pero desgraciadamente, como digo, todavía queda mucho camino. Estamos en la reapertura, en la reactivación y por tanto todavía hay que ayudar a quien más lo necesita. Pepe Álvarez, en esto coinciden sindicatos y patronal. ¿No ha llegado el momento todavía de estimular la vuelta de los trabajadores? Bueno, yo creo que lo que estimula la vuelta de los trabajadores es la actividad económica, y si en junio del año pasado se sacaron de los ERTE 300.000 trabajadores, pues ha tenido mucho que ver con la remontada de la actividad económica, y eso mismo ocurre en estos momentos. Creo sinceramente que las empresas no tienen a los trabajadores en ERTE, sobre todo por fuerza mayor, si no hay razones, y en ese sentido nosotros somos partidarios de que se mantenga la actual situación. Álvarez, ¿por qué cree que el Gobierno ha decidido dar este paso? Podían intuir perfectamente que los agentes sociales no iban a estar de acuerdo, y este Gobierno hasta ahora ha mimado el diálogo social. ¿Por qué cree que dan este paso? Bueno, yo creo que lo va a continuar mimando, ¿eh? Creo que tenemos que ser conscientes de que estos acuerdos todos han llegado en el último segundo, y en este a mí me parece que no va a ser diferente. Pero en todo caso, esta es una posición que viene manteniendo el Gobierno desde las negociaciones de los ERTEs anteriores. A mí me parece que es un error, porque realmente la cantidad de personas que quedan en ERTE por fuerza mayor es pequeña. La reactivación de estos sectores yo creo que es inminente, y en ese sentido también, incluso para que no haya una competencia desleal entre las empresas, me parece que no debería de hacerse. Pero este es un punto en el que hemos tenido debates muy importantes con el Gobierno hasta ahora. Gerardo Cuerva, ¿comparte ese optimismo? ¿Todavía están a tiempo de alcanzar un acuerdo antes de ese Consejo de Ministros del jueves por la tarde? Yo creo, y aprovecho para saludar directamente a mi compañero Pepe, que realmente es un placer estar contigo en estos micrófonos. Nosotros nos sentamos, y a bien seguro los sindicatos, y lo testiguará y lo dirá a bien seguro Pepe, nos sentamos siempre con el ánimo de llegar a acuerdos, de realmente de construir. Esto no es una ocasión distinta, diferente, y por supuesto que intentaremos llegar al acuerdo. Pero yo creo que Pepe ponía el punto, el acento en algo muy importante, en este creo que errático planteamiento del ministro. La gente, los empresarios sacamos a los trabajadores, el trabajador tiramos de él y lo sacamos de los ERTE si realmente tenemos actividad.
no porque nos primen un tanto por ciento más, un 5, un 6, un 3% más en una exoneración en este caso, de las cotizaciones sociales. Realmente hay que ayudarle, como decía, a aquel que desgraciadamente su actividad, por la localización, por el sector en el que se encuentra, por el entorno en definitiva, no puede abrir porque no tiene actividad. En ese momento todavía hay empresas que están en esa situación. ¿Qué sectores son los que están todavía en esa situación? Pepa, pongo un ejemplo, perdóname que es un ejemplo a bien seguro muy burdo, pero ese hotel que está en el centro de una capital de interior, en el mes de agosto a 40 y tantos grados, y al hotel, un mismo hotel, están en el mismo sector que está en la costa, en estas maravillosas costas que tenemos en nuestra querida España. Hay que primar al que está en la costa, si realmente podemos ir a la costa y disfrutar de la maravilla, o hay que ayudarle todavía a ese del interior que realmente no puede abrir porque no va a tener actividad en los meses estivales. Pues ese es el planteamiento, tan sencillo como eso. Y yo creo que venimos de una negociación dura que arrancó hace tiempo con distintas prórrogas en las que todos hemos cedido mucho. Porque hay muchos aspectos dentro de este acuerdo que seguro los sindicatos les gustaría perfilarlo, y al igual que hay otras muchas que a los empresarios nos gustaría perfilar. Pero creemos que estamos subidos en este momento delicado y apostamos por la prórroga. ¿Por qué? ¿Por qué romper esa armonía? Porque los ERTE se necesitan, y se ha visto, y todos somos conscientes que ha sido una buena herramienta para mantener el empleo y mantener la empresa. O sea, es en el sector servicios donde todavía existe esa necesidad, Cuerva. Bueno, son los distintos sectores en los que desgraciadamente no pueden arrancar su actividad porque no la hay. El entorno, como decía, las condiciones no son esa reactivación, esa reapertura no es homogénea. Ojalá todos los sectores con esta reapertura tuvieran la misma curva de crecimiento. No será así, dependerá de muchas variables. Por tanto, vamos a tener en cuenta todas esas variables y no cambiemos esa dinámica que teníamos hasta ahora. ¿Qué verano ven desde CEPIME? Bueno, si seguimos con el ritmo de vacunación que tenemos y con en esta situación, ojalá que sea un verano muy normal. Hay una cosa muy importante que en España y en el verano, en esta época estival, es el turismo, y no solo el turismo nacional, sino el internacional. Ojalá que todavía que se pongan se articulen las medidas oportunas para que pueda arrancar el turismo internacional, porque si no, aunque nos acerquemos a esa normalidad deseada, nos va a faltar una plata de millones de turistas que vienen a nuestro país en los meses del verano. Así que queda por hacer, pero esperanzado que si de verdad este ritmo de vacunación va como así estamos ahora, aquí y en el resto de Europa, podamos estar hablando de una situación que con acabe de verano, ojalá digamos que hemos comenzado la recuperación, no la reactivación, sino que estamos entrando en intentar cambiar esa dinámica a la que estamos sometidos y tanto estamos sufriendo. Una pregunta muy concreta. ¿Ustedes no firman si no se mantienen los ERTES tal y como han estado en este semestre? Nosotros, CEPIME, sí. Nosotros no firmamos si no se tiene en cuenta aquella empresa en los sectores que estén y en los territorios que estén que más necesitan la ayuda, se vuelque la ayuda para aquellos que creemos que la propia actividad lo está ayudando. Pero eso es que están dispuestos a negociar, eso es que están dispuestos a negociar todavía. Siempre, Pepa, siempre, vale. y con ánimo de llegar a acuerdos, créame, que realmente ese es el espíritu, en este caso de CEPIME, pero le pedimos al gobierno que por favor no lo ponga más fácil, porque realmente, y así lo hemos hecho el órgano del gobierno, no estamos de acuerdo con la postura ahora mismo que tiene el gobierno. Pepe Álvarez, los sindicatos, ¿dispuestos a negociar todavía? O sea, lo de tal y como están los ERTES ahora mismo es sí o no, si no se quedan así, ¿no se firma? No, por supuesto que vamos a negociar. En realidad, los trabajadores y las trabajadoras de este país nos jugamos mucho por la prórroga de los ERTES. Estamos hablando de mantener el 70% del salario
que si no aquellos que llevan más de 6 meses en ERTE no lo mantendrían. Estamos hablando de los fijos discontinuos, poder alargar el desempleo para que estén en plenas posibilidades de entrar a trabajar cuando se recupere la actividad. Y yo creo que la COE, como nosotros, ha de tener la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo. No tendría ningún sentido que con lo que hemos trabajado durante este tiempo, ahora el que seguramente que sea el último, igual no, porque igual queda alguna cosa después de septiembre, no lo hagamos, teniendo en cuenta además que afecta a pocas personas. No estamos hablando de 600.000, estamos hablando de bastantes menos de 600.000, porque aquí están contados también los que no son por fuerza mayor, que no están que no están afectados por esta norma, ¿no? Por eso yo estoy absolutamente convencido que llegaremos a acuerdo con el gobierno antes del jueves, porque efectivamente el jueves tiene que ir a Consejo de Ministros para que esté preparado para poder aprobarse. ¿Cuándo se ven? ¿Mañana de nuevo? Bueno, yo creo que estamos de manera permanente con papeles. No hay ninguna reunión prevista. Mañana hay una reunión prevista para hablar de la reforma del mercado de trabajo, pero continuamos permanentemente intercambiándonos papeles. Eso ha sido una constante durante el día de hoy, que por cierto es lo que ha pasado con todas las prórrogas, incluso la propia negociación de los ERTEs al principio. Creo sinceramente que podríamos habernos evitado esta situación, seguramente prorrogándolos tal y como estaban o habiendo comenzado antes las negociaciones, pero la historia de los ERTEs es una historia de éxito, pero siempre en el último segundo. Les doy ocasión de que se despidan y se saluden a la vez. Pues con toda seguridad yo entre ustedes. Sí, yo quiero pedir a la COE y a CEPIME que sean plenamente conscientes de que los ERTE son muy importantes para los trabajadores y para las empresas, y por lo tanto que todos tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Pues un placer, Pepe. Somos conscientes totalmente, al igual que vosotros, y ojalá impere lo que necesitan en este caso las empresas y los trabajadores, y el gobierno adapte estas condiciones a la posibilidad del acuerdo. Señores, muchas gracias y que salga bien, ojalá, y se mantenga el consenso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hay un debate de fondo aquí, un debate que ya se anticipaba desde el comienzo prácticamente de esta crisis. ¿En qué momento empezar a desenchufar, a desconectar, Jesús, de la respiración asistida a todas las empresas que están acogidas a este tipo de ayudas, ¿no? Sí, aunque yo debo decir que se entiende difícilmente lo que está pasando respecto a la propuesta o las propuestas, porque ya son varias y ayer mismo hizo otra después de levantar la mesa de diálogo, ¿no? La que está haciendo el ministro Escrivá. Lo digo porque, por resumirlo, claro, el Ministerio de Seguridad Social argumenta que lo que propone en esas exoneraciones de cuota y demás es una ayuda para las empresas, ¿no? Es ayudar a las empresas para que avancen más rápidamente en la apertura. Cuesta entender que las empresas digan, no, por favor, no me ayude. Que esta ayuda no me interesa. Y en esto es evidente que todas las partes habituales de la mesa del diálogo social por una vez están de acuerdo, es decir, empresarios y sindicatos, y también el Ministerio de Trabajo, están en la misma sintonía respecto a cómo hacer la prórroga. Y hay una propuesta, yo creo que muy técnica, y no entro a discutir en ese sentido los términos técnicos de la propuesta. Pero las partes dicen que además eso no supondría un gran ahorro, digamos, de gasto público con esa fórmula de exoneraciones. Y por último, si de lo que se trata es de evitar fraude, es decir, de que haya empresas que empezando ya a funcionar, empezando la apertura, puedan mantener en ERTEs para ahorrarse un dinero y seguir con la actividad a la vez. Es decir, si hay fraude, lo que hay que hacer es perseguir el fraude, pero no poner en riesgo algo que me parece que es evidente que ha funcionado, y sobre todo ha funcionado con un acuerdo social permanente, ¿no? Con sus tensiones, con sus problemas, pero se ha conseguido durante más de año y medio, y esa cifra que se suele dar, se han salvado más de 3 millones de puestos de trabajo y por lo tanto miles de empresas. Pues hombre, nadie entendería que no se consiguiera ese acuerdo, que yo creo que se va a conseguir. Y debo decir, como dato también, que publicamos mañana en Infolibre, que el propio presidente del gobierno ya está emplazado y está
gestionando para solucionar esas diferencias que han surgido, ¿no? Porque además el diálogo social ha sido un bálsamo en medio del griterío político que ha habido en este país durante toda la pandemia. Hora 25. Pepa Bueno. Venimos de hablar de empleo, de tejido empresarial, claro, y estos son asuntos que también están en un amplísimo documento que han elaborado 80 plataformas y 160 organizaciones de la España vacía, vaciada, dicen ellos, la España vacía. Ese documento se ha presentado en el Congreso. A las 9 hemos tenido en Hora 25 algunas mujeres que han participado activamente en ese trabajo lleno de información, de inteligencia colectiva, pidiendo en definitiva una oportunidad para vivir donde cada uno quiere vivir y en aquellos lugares donde han nacido. Ana Corbatón, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Es un plan con 101 medidas en las que se plantea, por ejemplo, generar empleo con la atención a las personas mayores de estas zonas. Sí, envejecimiento activo, que los mayores se puedan quedar el máximo tiempo posible en casa con la ayuda de una serie de servicios. Los centros de día, peluquerías, fisioterapeutas, que no suele haber tanto en el medio rural y que son imprescindibles y que a su vez generarían puestos de trabajo. Nos lo contaba Almudena Pérez, representante del colectivo de jóvenes de Castilla y León, que ha vuelto hace poco a vivir a su pueblo, en la provincia de Zamora. Ha tenido problemas, decía, para encontrar una vivienda. Le pedían 1.200 euros al mes por alquilar una casa rural. Y problemas también para teletrabajar desde alguno de los municipios de esa provincia. Problemas de conectividad como los que hemos tenido en directo en Hora 25 con Maribel Rescalvo, portavoz de la plataforma A32, la autovía Linares-Albacete, que lleva 20 años en construcción. Fíjate, en el siglo XXI y a lo mejor se nos corta la conexión cuando vamos en un tren que lleva banda ancha, es curioso, ¿no? Pero viajaba en un tren a Jaén, Maribel, y ha sido decir eso, y hemos perdido automáticamente la conexión con ella. Así que más conectividad, mejores infraestructuras y también una mejor oferta formativa en centros como el instituto en el que imparte clases Milagros Herreros, vicecoordinadora y portavoz de Cuenca Ahora y miembro de la Asociación Pueblos Vivos. Y lo que nos echa para atrás, desde luego, es que no tengamos una formación profesional próxima para que nuestros muchachos, aquellos que se ven muchas veces forzados a estudiar bachillerato porque no hay esa doble opción, pues bueno, no podamos ofertarla. Y con todas estas medidas y otras muchas más que recoge el documento, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues se lo hemos preguntado al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Lo que nos gustaría más que nada es que todo el mundo estuviese de acuerdo en un pacto de Estado, que pudiésemos evolucionar progresivamente, que tuviésemos claro cuáles son los previsibles pasos futuros, que hubiese una financiación estable. En fin, todo lo que venimos reclamando durante esos 2 años, ha llegado ya la hora de aplicarlo. Así que lo más inmediato, dicho Guitarte, va a ser presentar este plan a Gobierno y oposición. Gracias, Ana. Le hemos preguntado a Guitarte por ese plan Pueblos con Futuro que precisamente presentó el sábado el Gobierno, un plan dotado con 10.000 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de 130 medidas que impulsen la España rural. Nos decía, es complementario y además se tienen que cruzar nuestras propuestas con esas y lo que reivindican es que no sea un gesto. 10.000 millones no son un gesto, pero piden una financiación estable. Elisa de la Nuez, esa España de la que apenas nos ocupamos, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que es un problema que tiene tantísimos factores que influyen que no parece muy fácil. Vamos, no me he leído las 130 medidas pero que no es una cosa que tocas algo, ¿no? Tienes que tocar muchísimas cosas a la vez, ¿no? Tienes que, como decían, los temas de transporte, los temas de conectividad, los temas de vivienda, por supuesto los temas demográficos, ¿no? Al final son tantísimas teclas que no parece sencillo, ¿no? Leía el otro día y me llamaba mucho la atención que tenemos en algunas zonas de España una densidad menor que en Laponia, ¿no? No sé muy bien eso cómo se revierte y efectivamente no parece que sea una cosa que se pueda solucionar en un plazo breve de tiempo, lo cual los fondos europeos es mucho dinero y está bien, pero ¿cómo haces que eso sea sostenible, ¿no? Una vez que termine? En fin, es todo un reto, desde luego, y estoy de acuerdo en que habría que hablar mucho más de ese tema, efectivamente. Esther. Sí, bueno, sí, requiere de mucha inversión. Las asociaciones que se agrupan en estos municipios que han lanzado un SOS, lo que reivindican es un 1% del PIB, o sea, más de 11.000 millones al año en políticas de reequilibrio, que no solamente son infraestructuras, sino también servicios sanitarios y conexiones telemáticas y beneficios fiscales. O sea, es una apuesta muy revolucionaria. Pero es verdad
verdad que hace años este asunto no estaba en la agenda política y por primera vez está, y yo creo que hay voluntad, no sé si de invertir el 1% del PIB en la despoblación y en todo lo que requiera el equilibrar esta España de dos velocidades, pero el hecho de que este grito de socorro haya llegado al Congreso y que esté en la agenda política, a mí me parece ya una apuesta decidida por repensar qué se puede hacer, ¿no? La propia existencia de Teruel existe, ¿no? Significó ya un aldabonazo, había posibilidad. Sí, parece de llegar... que Teruel existe, es el símbolo, ¿no? Sí, pero, claro. pero es que hay más de la mitad de los municipios de España están en la España vaciada. Bueno, es que este asunto, en ese sentido, desde el punto de vista político, es muy importante, porque las plataformas que hoy han presentado esas propuestas, claro, proceden de 12 comunidades y de 30 provincias. Y si se replicara el modelo Teruel existe, y ha habido y hay contactos en ese sentido, podemos imaginar lo que supondría que se ganara peso político, y recordemos que la ley electoral distribuye los escaños como los distribuye, y por tanto podría tener consecuencias importantes en el mapa político, que esas reivindicaciones adquirieran también, se trasladaran al escenario político. Por lo tanto, creo que también eso es un motivo por el que está empezando a estar en la agenda política, y por supuesto los fondos europeos pueden ser un instrumento capital para atender algunas de esas necesidades y reivindicaciones más urgentes. Pero lo digo porque es que además quienes manejan, digamos, la agenda política deben ser conscientes de que si esas reivindicaciones siguen calando, y tienen todos los motivos para que calen, puede tener una traslación política que redibuje en parte las mayorías. ¿Os dais cuenta? Un eje nuevo a añadir a los ejes políticos que determinan la representación política en España, ¿no? Hemos tenido izquierda, derecha, nacionalismo, antinacionalismo, y este es efectivamente un eje que puede irrumpir con muchísima fuerza en la vida política de este país, si tiene, pues como apuntaba Jesús, una traducción política, y acaban entrando en el Congreso de los Diputados con una ley electoral que prima mucho, Jesús, claro. El voto en este tipo de provincias. Claro, y ya sabemos que además hoy los fenómenos políticos pueden adquirir una relevancia de manera muy rápida. De manera que, pues me parece interesantísimo el fenómeno que se está empezando a divisar de una manera mucho más clara que, pues esa opacidad en la que ha estado tanto tiempo por falta de atención, como apuntabas tú al principio, por parte de nosotros mismos, de los medios de comunicación. Sí, Guitar te decía, hay mucho de lo que se pide aquí que es voluntad política, hay cosas muy complejas, es verdad, como decía Elisa de la Nuez, pero luego hay otras que son pura voluntad política y que se pueden poner en marcha mañana, ¿no? Y hay que aprovechar este momento, el dinero que viene de Europa, para tratar de redistribuir mínimamente la inversión y la expectativa de futuro en este país. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Con el encuentro que se acaba de producir en la Casa Blanca entre el presidente Biden y la familia de George Floyd, el hombre negro de cuya muerte a manos de la policía se cumplió hoy un año. It was great. He's a genuine guy. They always speak from the heart, and ha sido genial, dice el hermano. Biden es un tipo auténtico, habla desde el corazón. Estamos agradecidos y solo queremos que se apruebe la ley para la justicia en la acción policial. Esa ley a la que se refiere el hermano de Floyd es la que se está tramitando ya en el Capitolio, y en la que los demócratas pretenden acabar, entre otras cosas, con el uso de técnicas de estrangulamiento, también con la inmunidad legal para los agentes o la militarización de los departamentos policiales. Esta es la intención de los demócratas. Los republicanos van arrastrando los pies por ahora. Y en España, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha abierto un expediente y la Policía Nacional ha sancionado a 7 médicos residentes que ayer por la noche montaron una fiesta con alcohol dentro del hospital. Fueron los propios policías los que acudieron al hospital porque al pasar por al lado, mientras iban de patrulla, vieron luces de colores parpadeantes a través de las ventanas del hospital en una de las salas de la 4ª planta del centro. Llegaron allí y se encontraron con los jóvenes médicos de entre 25 y 28 años todos, con botellas de alcohol, latas y la fiesta montada. Qué cosas.
Nos vamos solo por hoy. Esther Palomera, Elisa de la Nuez, Jesús Maraña. Buena semana, un beso. Buena semana. Buena semana. Volvemos mañana, que descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.